tardes. Agradecemos su participación a toda la audiencia que nos acompaña en el marco de la 21ª semana de posgrado en Baja California Sur. Les damos la cordial bienvenida al primer conversatorio titulado Sistemas Socioecológicos. Dentro de nuestro panel contamos con la presencia del doctor Francisco Javier Vergara Solana, con especialidad en el manejo pesquero basado en incentivos. Bienvenido, doctor. También nos acompaña el doctor Fernando Aranceta Garza Sinor, con especialidad en bioeconomía pesquera y acuícola. Bienvenido. Y por supuesto contamos con la espléndida participación del doctor Germán Ponce Díaz del CICIMAC, investigador del CICIMAC. Bienvenido, doctor Ponce. Gracias. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Oni, por presentar esta mesa. Bienvenidos a los presentes y a quienes nos están escuchando y siguiendo a través de redes sociales. Agradecer, si así lo hemos acordado en esta mesa, agradecer en primer término y felicitar a las instituciones que están desarrollando y convocando esta semana de posgrado en el Estado, ya una tradición que se viene haciendo muy sólida y un ejercicio por demás interesante para todos los estudiantes y para la sociedad en general. Y también agradecer la invitación para desarrollar este tema, la invitación que nos hicieron en el formato que se planteó una vez que los organizadores ubicaron este tema de sistemas socioecológicos. Fuimos objeto de la invitación por el posgrado que se desarrolla interinstitucional denominado Bioeconomía Posgrado, doctorado en Bioeconomía Pesquera y Acuícola, de tal manera que con mucho gusto atendemos esta amable invitación y esperamos que sea un conversatorio muy productivo. Hemos acordado también aquí en esta mesa para poder hacerlo más, explicarlo de la mejor manera posible el tema, sus conceptos, abrir con una serie de definiciones que nos permitieran a partir de ello abordar el tema con más propiedad. Así lo hemos acordado en esta mesa y me permitiría, como lo comentamos, leer algún par de 2 o 3 definiciones sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. Entonces, si me permiten, traigo aquí unas notas. Este tema de sistemas socioecológicos, vamos a entrar ya en el aspecto de marinos específicamente, pero tiene un antecedente en lo que se denomina la teoría general de los sistemas. La primera formulación en este sentido se le atribuye a un biólogo de nombre Ludwig von Bertalanffy. Él elabora este concepto a mediados del siglo pasado y acuña este concepto de teoría general de los sistemas. Para él, esta teoría debería constituirse en un mecanismo de integración entre ciencias naturales y sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y para la preparación de científicos, es decir, una herramienta para el análisis y para la formación de capacidades, digamos, de entendimiento de la naturaleza de sus sistemas. Y hemos encontrado también por ahí con algunas referencias esta definición de sistema, y este se define como una entidad con límites y con partes interrelacionadas e interdependientes cuya suma es mayor que la de sus partes. Es decir, aquí ya hay un concepto que nos apunta hacia la complejidad, de reconocer la complejidad de la naturaleza y de los sistemas en general. También, como sistema se hace referencia a un todo organizado y complejo, un conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o de interdependencia. Mencionar también que este tipo de sistemas tiene una vertiente de tiempo y de una escala geográfica, por lo cual también se suma esta complejidad y se reconoce también en la misma aspectos de dinámica y de evolución de los ecosistemas, perdón, de los
sistemas socioecológicos. Y finalmente, una definición que encontramos en un artículo recientemente publicado, una revisión interesante, muy interesante, realizada por Restrepo Gómez, Cetina Rejón, Cepeda Domínguez, autores ellos de por aquí, de colegas que han desarrollado investigación en estas instituciones locales, en donde señalan que el sistema socioecológico se define como la integración y la interdependencia de los seres humanos y de los subsistemas naturales, ellos reconociendo también aportaciones de otros dos autores, Hansen en 2014 y otro autor, Hossain, y colaboradores en 2020. En fin, con esta breve introducción respecto al tema de qué es un sistema y específicamente el sistema socioecológico, yo me permitiría ya poner sobre la mesa algunas preguntas para comentar tanto con Francisco, con Paco, como con Fernando. En ese sentido, quizás podemos empezar contigo, Fernando, tu opinión o alguna idea que nos pudieras brindar sobre qué elementos compone un sistema socioecológico. Claro que sí. Bueno, un sistema socioecológico, obviamente, por las definiciones que nos diste, está compuesto por, delimitado por un área, los límites, en donde interactúan subsistemas o los componentes que nos estabas explicando. Y cada uno de estos componentes está integrado por un conjunto de variables multinivel, le dicen de modo anidado. Un ejemplo de lo que comento podría ser justo el sistema socioecológico que la misma autora nos plantea, que se llama Ostrom, en donde ella pone 4 componentes centrales de lo que es un sistema socioecológico, que son los sistemas del recurso, las unidades propias del recurso, los usuarios y la gobernanza. La idea es que entre estos componentes va a haber una interacción. Va a haber una interacción que el sistema al final lo que produce es una salida o un resultado a partir de esa interacción, y que esa misma salida retroalimenta otra vez a cada subsistema o a cada componente. A su vez, como dijimos, está delimitado por las dimensiones espacio, tiempo e incertidumbre, porque como son sistemas socioecológicos muy complejos, generalmente no se pueden explicar de manera lineal, más bien no lineal, y además no conocemos toda la información, entonces hay un componente incierto. Y a su vez hay factores externos que pueden interactuar con estos sistemas socioecológicos, que sería el clima e inclusive factores sociales, económicos, políticos. Y bueno, finalmente este mismo sistema puede afectar otros sistemas socioecológicos, ¿no? Por ahí sería la respuesta. ¿Pudiera sumar un poquito? Adelante, por favor. Es algo que ya mencionaron los dos, pero creo que es importante hacer énfasis, que es las interdependencias, ¿no? Entre la parte ambiental, el recurso, el clima, el ambiente biofísico, y la parte social y económica, ¿no? Y como interdependientes hago referencia a que la parte social tiene un impacto sobre el recurso, pero el estado del recurso también tiene un impacto sobre la sociedad y su bienestar, ¿no? Entonces estamos hablando de que uno depende del otro, ¿no? Eso creo que es lo que hay que hacer énfasis en un sistema socioecológico. Sí, ciertamente hay una interdependencia, y no necesariamente, mejor dicho, lineal, sino que hay un reconocimiento de complejidad en la misma. La dinámica de los recursos biológicos es a veces compleja. En el caso del uso de un recurso extractivo, pues natural, renovable, implica una dinámica determinada, una biomasa que tiene elementos de recuperación, de crecimiento, de producción excedente en todo caso, pero ciertamente las capacidades de la sociedad o de un sector que está usando un recurso natural le imponen condiciones a las que tiene que responder ese sistema, ¿no? Y esa interacción ciertamente es complicada, y
generalmente hay un marco también en esa dinámica de interrelación, Francisco, y ya que tomó o se hizo la mención sobre gobernanza, hay un esquema alrededor de esta interacción, de estos sistemas socioambientales, socioecológicos, en donde la gobernanza es importante. ¿Pudieras tú comentar alguna? Sí, luego la respecto? gobernanza es algo que se escucha mucho y a veces se utiliza de manera errónea o como comodín de manejo, pero son cosas diferentes. O sea, tenemos el sistema socioecológico, la parte ambiental, el recurso y los usuarios, ¿no? La parte de la gobernanza es las instituciones y las reglas que están para aprovechar ese recurso, ¿no? Con esas instituciones y esas reglas se hacen las medidas de manejo, ¿no? Que el manejo es cómo vamos a utilizar esos activos físicos, humanos, ambientales, cómo se van a aprovechar, ¿no? Pero esos obedecen, repito, a la estructura de las instituciones y las reglas, la normatividad que está abarcando ese sistema, ¿no? Sí, gracias. Yo podría complementar por un favor, poquito por favor. a lo que dice Perdón. Francisco, en que sí, la gobernanza en sí son las reglas, ¿no? de cada sistema socioecológico y tiene un impacto obviamente en los demás subsistemas como estamos comentando, ¿no? Todo es un parte, pero la gobernanza puede ser clasificada si es directamente de una institución gubernamental o central, que va de arriba a abajo. Puede ser entre la institución gubernamental o los usuarios del recurso, que se denomina comanejo, o que simplemente la hagan directamente los usuarios, ¿no? Entonces, estos tipos de gobernanza dentro de cada sistema particular es lo que, vuelvo a hacer hincapié, le da esta complejidad a los sistemas socioecológicos de los recursos naturales que sean. Sí, yo puedo hacer otro comentario en Adelante, adelante. Con toda libertad. ¿No? Pero efectivamente, cómo está la gobernanza es crucial para el desempeño de un recurso, ¿no? Hay que tener en cuenta que los recursos pesqueros, varios tipos de recursos son recursos comunes, ¿no? Un recurso común quiere decir que son recursos que no puedes excluir al otro. Por ejemplo, si tú y yo vamos a pescar, lo que tú pesques yo no lo voy a poder pescar, eso quiere decir que hay una rivalidad y yo no puedo excluir que tú vayas, ¿no? Eso por su naturaleza hace que sea muy complejo administrar los recursos pesqueros, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces, si queremos tratar esos recursos comunes como recursos públicos, en el que el gobierno mando y control dice cómo se tiene que aprovechar, pues no tiende a funcionar, ¿no? Esto se ha probado muchísimas veces, ¿no? Entonces, por su misma naturaleza, como recurso común, se requiere la participación de todos los actores, ¿no? O sea, el comanejo es lo ideal, ¿no? Y esto probado, digo, si aún así hay muchos problemas en el manejo pesquero, varias cosas han cambiado, como de los 90 para acá, que se empezó a implementar esto, con resultados prometedores, ¿no? Gracias a estos cambios en gobernanza, ¿no? Sí, tienes razón. Yo creo que de manera inmediata entramos a preguntas o aspectos relacionados con estos enfoques, con cuestiones medulares que se pregunta la sociedad, que se preguntan los sectores que son usuarios de recursos. Es decir, aquí estamos hablando de manejo, la estructura que hay de gobernanza, las instituciones que están a cargo, y en ese sentido creo que remarcas muy bien una complejidad que pocos recursos tienen, digamos, naturales, como los que posee un país. No es el recurso minero, no es el recurso, el espacio aéreo o el espacio radioeléctrico, digamos, que tiene el país como un capital. El recurso común y la pesca en particular enfrenta retos muy particulares, ¿no? Y en ese sentido, el síndrome de la sobreexplotación, pues a veces lo sobresimplificamos y pensamos que ocurre porque hay un descuido o una falta de conciencia. Hay que corregir muchas cosas relacionadas con la conciencia de interaccionar con el ambiente como sociedad, pero también hay retos ineludibles que hay que hacerle frente y que no presentan otros recursos naturales para su manejo, ciertamente. Entonces yo en esa misma línea, yo les preguntaría, en el mundo
a propósito de sistemas socioecológicos, que parece ser una tendencia que se va consolidando poco a poco, pero muy sólidamente, para analizar la pesca y su interacción con la sociedad. ¿Hay algún país del mundo en donde se aplique el sistema, digamos, el análisis del sistema socioecológico y haya medidas de manejo derivadas de ese conocimiento? Fernando, Paco, quien quiera abordar. Bueno, yo considero que México es un ejemplo de, tenemos muy buenos ejemplos a nivel mundial de la aplicación de los sistemas socioecológicos, sobre todo en las pesquerías del noroeste, como son la langosta y el abulón, en donde se ve un claro ejemplo de lo que un análisis socioecológico, el objetivo que conlleva, que es la sostenibilidad a largo plazo, que se está manteniendo tomando en cuenta pues, todos los impactos ambientales, políticos, inclusive, bueno, y factores externos de pues, pesca ilegal, lo que pasa en todas las cuestiones de explotación de recursos naturales, en donde… Más de alto valor, ¿no? Sí, donde hay una organización del sistema y además se adapta a las nuevas circunstancias, que es lo importante. Como dijimos al principio en la definición, ¿no? Que todos los componentes interaccionan, hay una salida que responde y luego retroalimenta otra vez para mantener ese estado, ¿no? ¿Yo puedo sumar algo ahí en esa línea? Está muy buena la pregunta de en dónde se ha aplicado, ¿no? Hay algo que es importante, que cada recurso, cada pesquería, cada país, pues tiene diferentes objetivos, retos, particularidades. Entonces, no es como una receta mágica que va a servir a todos, ¿no? O sea, se tiene que adecuar al área, ¿no? Pero bueno, también quisiera sumar algo justo a la respuesta del doctor Fernando, que sí, justo el noroeste es una zona bien manejada. Si vemos las zonas de la FAO, justo ayer vi la gráfica, la zona del mundo que tiene menor proporción de stocks sobreexplotados es de California a Panamá. La zona que tiene más stocks sobreexplotados es el Mediterráneo. ¿Quiere alguien tomar la palabra? Y yo tengo por ahí alguna idea. Todos los recursos pesqueros o recursos naturales son sistemas socioecológicos, aunque no tengan el nombre, se trata de esto, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que tenemos aquí muy tangible, el tiburón ballena, ¿no? Tenemos el tiburón ballena, que tiene una dinámica poblacional, el recurso, pero tenemos también la parte de la sociedad que lo está aprovechando y que genera un ingreso importante, ¿no? Es un sistema socioecológico y hay medidas de manejo que están intentando aprovechar ese recurso de una manera sostenible, y pues también está en el mejor interés de que se mantenga ese recurso en buena condición porque genera ese ingreso, ¿no? En cuanto a cómo están participando las instituciones, creo que también es algo importante que teníamos en mente. Como sistema socioecológico, sé que en CICIMAR se está manejando, CIBNOR, tengo entendido que la universidad, pero hay otras universidades y centros de investigación en el país que también están pues, trabajando en esta línea, ¿no? ¿Algún comentario, Fernando? Sí, bueno, sumando lo que dijo al principio el doctor Francisco, es que la idea que nos gustaría que se llevaran es de que todos los recursos naturales explotados de manera, bueno, por seres humanos, son sistemas socioecológicos, el que sea. Y explotación no necesariamente hablamos de pesca, puede ser, como dijo el turismo, que es un tipo de explotación no extractiva. Entonces, de esa forma, podemos agregar en la Ensenada de La Paz, ya tenemos ahí el sistema socioecológico delimitado por las comunidades del Manglito, con sus polígonos de concesión de todas las especies que ellos están resguardando y cosechando de manera sustentable, que justo ese es un ejemplo también, ahora sí que activo,
de lo que es un sistema socioecológico exitoso y que ya lleva, me parece, como 10 años trabajando y justo es por la organización. O sea, la clave ahí es la gobernanza del comanejo entre el INAPESCA y la comunidad de pescadores denominada OPRE, que ellos conllevan ese comanejo de cuánto sacar, en qué fechas, y luego el proceso de la venta y todo eso que se retroalimenta, ¿no? El mismo sistema para mantenerse en el tiempo, y ahorita les está yendo muy bien. Y también me gustaría hacer el énfasis de que aunque muchas investigaciones y medidas de manejo no consideran explícitamente los sistemas socioecológicos, por ejemplo, si yo soy investigador, voy a poner cualquier área, oceanografía, por decir algo, ¿no? Está bien, no tienes por qué trabajar un sistema socioecológico. Lo que es importante es que se tenga en mente, ¿no? Cuando menos, ¿no? O sea, cada uno de nosotros vamos pues, poniendo nuestro granito de arena, pero bueno, no hay que perder de perspectiva de lo que se trata el sistema que estamos estudiando, ¿no? Que estamos sumando partes, ¿no? Que no están desarticuladas. Claro. Yo simplemente añadiría un par de conceptos. Uno, la administración pesquera, digamos, no nace a mitad desde el siglo pasado, pero es cuando se empieza a ver mucho más capacidad analítica sobre la actividad pesquera, cómo influye la sociedad, me refiero a un usuario, con la mortalidad de pesca que se aplica al recurso en la extracción y cómo es que el recurso responde. Hay antecedentes previos respecto a acercamientos de análisis sobre las pesquerías y su administración. Sin embargo, es un conocimiento que se ha venido acrecentando relativamente rápido, insisto, tendrá 80 años, alguna cosa así, estas ciencias pesqueras, y estamos llegando, salvo la mejor opinión de ustedes, a este tipo de conceptos, de paradigmas, incluso hay quien le llama paradigmas, en relación a ver un sistema socioecológico con básicamente una sola entrada, esfuerzo pesquero, y salida captura, es una interacción con el recurso biológico, a planteamientos como lo comentaba Fernando, de Elinor Ostrom, mujer, por cierto, brillante, que recibió, la primera mujer que recibió el Premio Nobel de Economía en 2009, si no mal recuerdo, 2008, en donde ella plantea alrededor de variables que se pueden medir, que sugiere medir, porque este enfoque es un enfoque que nos permite entender mejor los sistemas, nuestra naturaleza, la interacción de la sociedad con la naturaleza, y propone alrededor de 50 variables para medir. Entonces es un mundo. ¿Qué recursos hoy en México o en el mundo administramos con este conocimiento? Yo estimo que muy pocos o ciertamente algunas tendencias como las que ustedes comentan de algunos cursos, pero nos falta mucho. Están los planteamientos teóricos académicos que necesitamos empujar más en nuestros posgrados, que ya se tocan, estos temas ya se tocan, en el posgrados de Baja California Sur, tanto el CICIMAR, el CIGNOR, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el caso de Baja California, en la Universidad en Ensenada, en el grupo que se denomina MEX de México y CAL, California, en Yucatán, en la Universidad la Universidad Marista de Mérida, en la Escuela de Recursos Naturales, y se están haciendo esfuerzos por conocer y aplicar este concepto para desagregar este fenómeno de interacción entre la sociedad y el ambiente. Pero insisto, eso aterrizado, esa es la parte, digamos, de análisis. Aterrizar eso al manejo efectivo día a día del sector pesquero o de algún otro, ¿no? En México se han explorado más lo que yo conozco, temas, digamos, en sistemas socioecológicos no sé, en selva de Chiapas o en algunas otras partes, pero el contexto marino y pesquero es muy poco lo abordado, y yo creo que hay un camino muy grande, muy amplio para interesados en estos temas, gente que se quiera formar en este tipo de líneas. Sí, a mí me gustaría comentar que, bueno, en la parte de investigación, efectivamente, ¿no? Es de frontera. Hay muchas variables que no sabemos cómo se tienen que medir, la interacción, hay varias propuestas para abordarlo.
Pero bueno, otra cosa es el manejo, ¿no? Y el manejo no puedes esperar a manejar las cosas hasta que tengas todo el modelo perfecto con toda la información, ¿no? Entonces, pues muchas veces hay que tomar decisiones con lo que se tenga, ¿no? O sea, el hecho de no tener información no es justificación para no tener acciones, ¿no? Entonces, ya el hecho de reconocer que son sistemas socioecológicos, incluir algunos elementos de subsistema social económico y la parte ambiental y del recurso, pues ya es un gran avance, ¿no? Pero como bien dice usted, Doc, pues hay mucho que hacer, lo bueno. Mucho camino por andar. Tenemos, nos comentan por ahí preguntas o comentarios de nuestros seguidores o quien está dando seguimiento al evento por ahí en redes, si son tan amables. Otra pregunta de Cris Alejandra Rivera. ¿Cuáles son los grandes retos de los sistemas socioecológicos? ¿Alguien quiere? Pues yo creo que uno muy importante a veces son los objetivos contrapuestos que tienen los diferentes actores, ¿no? Como les mencioné, son recursos comunes, hay mucha gente aprovechando el recurso, hay diferentes actores, academia, ONGs, gobierno, usuarios, etcétera, ¿no? Y pues muchas veces tienen pues objetivos contrarios, ¿no? Entonces, ¿cómo tomas una decisión de manejo para sacar un aprovechamiento en que de alguna manera satisfagas esas demandas, ¿no? Yo creo que eso es bien complejo, ¿no? Sí, ¿algún comentario, Fernando? Sí, lo que comenta el doctor Francisco, muy cierto. Muchas veces, para cumplir precisamente el objetivo del sistema socioecológico de darle sostenibilidad en el tiempo, a largo plazo, se ha también observado que a veces las decisiones que funcionan a corto, como es algún tipo de decisión de pues, autoridades o de la misma gobernanza, sea de altos niveles o a nivel de los usuarios, ya después ya no funciona, ¿no? Entonces, muchas veces eso es la diferencia entre un sistema socioecológico que se mantiene y otro que colapsa. Entonces, uno de los retos exactamente que dices tú es precisamente el ser capaces de balancear los objetivos, ¿no? de adaptarse a esos nuevos retos que van surgiendo, porque estos sistemas nunca van a estar en equilibrio, sino es un cambio constante y más con pues, el cambio climático, el cambio de clima también político, ahorita guerra en Rusia, el embargo en 2024 de elecciones nuevas, todo eso afecta. Sí, creo que ahí está dando en el clavo el tema de resiliencia, ¿no? También sí. Eso es clave para tanto para investigación como para el manejo, ¿no? Tener sistemas socioecológicos resilientes, ¿no? Que soporten esos impactos y que si hay un impacto se puedan adaptar, que puedan regresar su funcionalidad. Eso es lo que se tiene que construir, yo creo, ¿no? Sí. Ahora, y por ahí, ahora sí que citando a nuestros compañeros en el artículo de Restrepo. De Briceño, ¿no? ¿Es? Sí, Restrepo y Cetina. La clave también ahí, y lo dicen muy bien, es los datos. O sea, mientras más datos y más información tengas, vas a tomar las decisiones en los distintos subsistemas que estamos hablando de una manera pues, correcta, aun cuando los demás, en estas, por ejemplo, pues cuestiones de, por ejemplo, de no sé, tomar decisiones de gobernanza de ese nivel, pues sean un poco inciertas, pero si tienes bien los datos, con eso. Sí, eso está súper bueno, porque sí, efectivamente, entre más información, mejor toma decisiones, claro. Pero no tener información por tener información, ¿no? Tiene que ser información adecuada para la toma de decisión, ¿no? De calidad. De calidad. Pero también, si nos vamos para atrás, como les decía, si no la tienes, no es que no vayas a hacer nada, ¿no? También puedes tomar el conocimiento local, la información cualitativa y pues llenar los huecos de información que hagan falta para tomar decisiones. Tal vez hagas un manejo más cauto, si no tienes los mejores datos, pero bueno, hay que tomar decisiones. Lo que no se vale es no hacer nada, ¿no? Sí, que a veces, pues digamos, desde el punto de vista de política pública, el no hacer nada también es una decisión. Yo nada más podría añadir, para pasar a otra pregunta, sobre este tema que se preguntó con la pregunta previa, 2 o 3 cosas me parecen fundamentales. Si entendí bien, la pregunta era, ¿cuáles son los retos de los sistemas socioecológicos? Yo pensaría que desde el punto de vista de
digamos, del desarrollo analítico de la teoría de este concepto, etcétera, pues de luego seguir construyendo más elementos que nos permitan hacer o conocer mejor estos sistemas. Es decir, les decía que hay una propuesta de Ostrom y hay alguna otra más por ahí. Ostrom identifica alrededor de 50 variables y el trabajo que les comentábamos de esta revisión que se ha mencionado ya es un trabajo de revisión bibliográfica de todo el mundo en donde se ubicaron sobre este tema y en aspectos marinos o pesqueros pues alrededor de un poco más de 200 artículos con una revisión muy rigurosa. De esos artículos se fueron descartando pues los que no aplicaban del todo, en fin, quedan la materia fundamental de aportaciones son alrededor de 80 artículos, si no me recuerdo. Entonces, incluso a nivel mundial falta mucho desde el punto de vista de la perspectiva del concepto como tal, el desarrollo teórico de investigación, creo. Y luego está la otra parte, si la pregunta iba que cuáles son los retos del sistema socioecológico en términos de su aplicación, pues es enorme, ¿no? Yo estimo que como país, no solo este país, México, sino otros, pues nos falta mucho por aterrizar todos estos conceptos y ese conocimiento, pues a la aplicación día a día, con todos los elementos que se comentaban aquí, la certificación o si un impacto de una decisión de comercio, como puede ser el cierre de la frontera, porque hay una interacción con las tortugas y la pesca en principio, cuáles son los efectos. En fin, nos falta, es un reto también para la imaginación de gente que tiene que abordarlo, gente que se forme en este tipo de programas y con estas líneas. Si gustan la otra pregunta, si son tan amables. Voy a dar lectura a la primera. ¿Cuál es la estrategia de formación de recursos humanos que puedan aportar en estos temas tan complejos, ya que su aplicabilidad depende mucho de su regularización y políticas pesqueras? Pues es formación de recursos humanos, Doc. Yo creo que este es el adecuado, los dos. No, bueno, creo que sí, un poco subrayar lo que de alguna manera se ha apuntado en comentarios previos. Las instituciones, las que están aquí, las otras que mencioné yo, las que están aquí en Baja California Sur, cada día más están abordando estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que es simplemente apostarles desde las administraciones de estas instituciones, pues a fortalecer estas capacidades institucionales. Yo estimo que cualquier interesado en desarrollarse, en estudiar, en hacer un posgrado en estos temas, creo que hoy en día ya encuentra con una buena base para abordar temas de interés y bueno, es una línea que se tendrá que ir desarrollando y habrá en el futuro más solidez, pero ya hay la suficiente como desde mi punto de vista, como para que interesados, potenciales interesados, ingresen a estas instituciones locales o bien buscan alguna otra en el país. Es lo que podría yo comentar, no sé si ustedes Y el programa, ¿no?, que acaba de integrar de sistemas socioecológicos. Por supuesto, gracias. Sí, adelante. No, bueno, el programa doctoral en Bioeconomía Pesquera y Acuícola dentro de la nueva línea que acabamos de integrar este año, precisamente fue los estudios de sistemas socioecológicos pues, enfocados a pesquerías. Este es un buen tema que quizás también ya hemos platicado en ocasiones previas con Paco, es decir, tenemos un posgrado que la fortaleza es la bioeconomía, el enfoque de bioeconomía pesquera y acuícola. Con la integración explícita ya de estos temas, pues consideramos dando un paso consecuente, adicional, que ya, digamos, apunta las necesidades de ampliar la línea de generación y aplicación de conocimiento, de bioeconomía y sistemas socioecológicos. Ya habíamos comentado algo al respecto, Paco, en el sentido que ¿qué le falta a la economía o a la bioeconomía desde el punto de vista de este enfoque, ¿no? Sí, es que, bueno, cuando me invitó al foro, estaba pensando en lo de bioeconomía, cómo se inserta en el análisis de sistemas socioecológicos, ¿no? O sea, tenemos la parte social y la parte ambiental. La economía es el que hace la motivación para que el pescador pesque, ¿no? Entender una parte
de esa interacción, ¿no?, entre la sociedad y el recurso, ¿no? Pero no es toda la película. Hay mucha otra información, por ejemplo, el tema de género, pues cuáles son las ambiciones de la gente, el tema generacional, o sea, los cambios de generaciones entre los pescadores. Muchas otras cosas que se pueden abordar que no aborda la bioeconomía como por sí sola, ¿no? Entonces, bueno, súper bueno que van a incorporar este tipo de temas, ¿no? Sí, y la última acotación que yo podría hacer es que en estos posgrados, como ya comenté, yo creo que tenemos una posibilidad de aceptar ya interesados en los temas y de que estamos también preocupados y ocupados en crecer las capacidades. Estos temas son multidisciplinarios por naturaleza y quienes hemos estado un poco más de cerca, quizás en el tema del uso, manejo y conservación de recursos naturales, quizás hay una tendencia más al tema biológico. Le hemos incorporado los esquemas del análisis económico, ahora con estos conceptos pues todavía hay posibilidades de abrirse desde luego pues a otras profesiones, la sociología, la antropología y otras más, ¿no? La propia tecnología, hay tecnología para la producción de ciertos, el uso de ciertos recursos naturales, pues sin duda las ingenierías también pudieran ayudar mucho pues a entender estos sistemas y las interacciones que tienen. Por ahí tenemos otra pregunta, si son tan amables. Las ¿Alguna idea al respecto? Hay una continua, instituciones, gobiernos, no diría no solo locales, sino federales también. A veces esa comunicación que es de ida y vuelta es más fuerte o menos fuerte, pero estimo que sí la hay. Pensaría es que debe, pues siempre, día a día, fortalecerse esa comunicación, desarrollo, y no, digamos, a veces responder ante la problemática cuando se presenta de manera inmediata, que hay una crisis y que pues hay una convocatoria a las instituciones. Creo que hay, insisto, buena comunicación con los gobiernos locales, del Estado, de parte de nuestras instituciones, y que pues es una labor de continuamente estar fortaleciendo esa comunicación para estar presente pues en el seguimiento de los mismos. En la pesca deportiva, pues es una pesca razonablemente sin pretensiones, sin falsa pretensión, y creo que con problemáticas no está sufriendo digamos, las complicaciones que atender en la pesca deportiva, pero razonablemente está trabajando y se puede mejorar sin duda, ¿no? ¿Algún comentario adicional, por favor? Me recuerdo que en Sisimar nos tocó apoyar en algunas elaboraciones de planes de manejo, y también en todos los planes de manejo hay una parte de socializarlos, ¿no? Y ahí como académicos puede uno participar y deberíamos de participar en dar nuestra apreciación de estos planes, ¿no? Si hay oportunidad para Así hacer es, eso. y podría comentar a lo mejor, Bueno, Fernando, tu a mí paso sí por el Instituto Nacional de la Pesca, ¿no? En el CIDNOR sí nos ha tocado la invitación a participar dentro de los planes de manejo, y bueno, también dentro, y no solo de pesca, sino Carta Nacional Pesquera, cuando pasó también apoyar en cuestiones a la CONAMP, naturales protegidas. Entonces sí llega, ¿no?, la convocatoria a participar como instituciones para dar nuestra opinión sobre esas cuestiones, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí tenemos, por favor? asumir que la base del éxito de un sistema sí llega, ¿no?, la convocatoria a participar como instituciones para dar nuestra opinión sobre esas cuestiones, ¿no? será mayor o menor según sus partes, cómo dirigir una posible
Efectivamente, cuando hay buena, vamos a decir, relación, que es algo que tarda mucho en construirse la confianza, sí, de los impactos, ¿no? Se ponen de acuerdo, trabajan bien entre la pesquería, el gobierno, las ONGs y pueden responder, ¿no? En otros casos que nomás están echando la culpa y no llegan a la acción, ¿no? Entonces, si entre mejor esté ese tejido, entre mejor sea la comunicación, pues es más fácil que respondan a la incertidumbre, ¿no? Que siempre pues, es parte de estos sistemas, ¿no? No, básicamente también un poco ahondando en ese concepto de que ya se pone sobre la mesa. Con mayor conocimiento podemos disminuir la incertidumbre. Desde el punto de vista de conocimiento, sí. Desde el punto de vista de manejo de los ecosistemas o de estos sistemas socioecológicos, no necesariamente en el sentido de que hay, por ejemplo, variables que no podemos manejar y que ya se comentaron aquí, el clima, la variable climática, etcétera. Podemos reconocer esa información, o mejor dicho, ese hueco de información que no conocemos, esa incertidumbre la podemos reconocer e incorporar en nuestros análisis y explorar mediante técnicas de análisis potenciales estados de la naturaleza y qué medidas de manejo pudieran aplicarse en función de qué estado de naturaleza se presente, si va a haber un niño, si no va a haber un niño, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sin duda, conforme se conoce más, se disminuye desde el punto de vista de conocimiento e información la incertidumbre, pero no se deja, digamos, de presentar la misma en este tipo de análisis. Y lo importante aquí es de que se reconozca ciertamente con la complejidad que tienen estos sistemas, ¿no? Yo tengo un ejemplo práctico de eso. En manejo pesquero hay algo que se llama regla de control de capturas, que son reglas preacordadas que dicen, ¿qué hacemos si pasa qué? ¿No? Entonces dicen, bueno, si el stock se reduce de tal nivel, vamos a reducir el esfuerzo en X proporción, ¿no? Y son preacordadas porque, bueno, es más fácil cuando las condiciones son adecuadas que se pongan, de acuerdo los actores que cuando hay una crisis, ¿no? Entonces, tiene que haber esa confianza, tiene que haber esa relación entre los actores para preacordar estas reglas, ¿no? Entonces, de esa manera pueden trabajar y si ven una fluctuación no deseada en el stock, pues pueden tomar decisiones a tiempo para responder a ese cambio, ¿no? Y bueno, y para esto pues se necesita ese tejido social bien estructurado, ¿no? Sí, sí, no solo conocimiento, hay muchos elementos que se ocupan, digamos, para tener razonablemente un buen manejo. Tú has explorado y me interesaba mucho plantearte esta pregunta, Paco, por tu trabajo, tu experiencia ahora en una organización no gubernamental que está asociada a la certificación de pesquerías, con buena reputación a nivel mundial. Son procesos en los que se ocupa información, se ocupa, pues, digamos, estar cerca de la autoridad, se ocupa la interacción entre los actores, en fin, es un concepto muy interesante que me parece que está alineado con este tema de cómo aterrizar el conocimiento de sistemas complejos en el día a día y buscando bienestar en la sociedad y a la vez sustentabilidad de los recursos. ¿Puedes comentar algo? Sí, bueno, brevemente en un proceso de certificación, como bien dice, la certificación se basa en resultados cuantificables. Dentro de un proceso de certificación está abierto a que participen todos los actores, se les invita a todos los actores. Entonces, en un proceso de certificación tenemos al gobierno, la pesquería, las ONGs, academia trabajando. Y sí, efectivamente tienen que aportar su información y comprobar que esa información que da se usa para tomar decisiones y que las condiciones de la pesquería son adecuadas, ¿no? En resumen. Pero sí, se genera ese espacio para que empiecen a trabajar, ¿no? Y yo lo que he visto en las pesquerías, cuando comienza el proceso de certificación, hay como un jaloneo, ¿no? De aquel no me ha dado aquella información, yo ocupo esto y tú me das aquello, la pesquería me está presionando para que genere estos datos. Pero conforme pasa el tiempo, se va haciendo un espacio muy bonito para que empiecen a trabajar y empiecen a alinear certificadas. Se ve muy claro cómo se puede tomar este tipo de decisiones en el día a día, ¿no? No sé si acá tenemos otra pregunta, por favor, si están tan amables. Sí,
para que un modelo funcione, debe o debería haber modelos de evaluación. También por lo mencionado antes, la prioridad de la gente cambia, evoluciona y evaluar puede ayudar. Yo puedo hacer un Por favor. comentario, se prueba con el resultado, ¿no? Que sea adecuado, ¿no? Y en cuanto a las guías aceptadas internacionales, en este caso pesquero, que es lo que nos movemos nosotros, recomiendan esa evaluación. De cómo se que no solo se haga la evaluación de manera interna, ¿no? ¿no? O sea, la misma gente que se dedica a la gestión revise cómo está ese sistema para ver qué se puede mejorar, ¿no? Que alguien externo a la organización revise cómo está ese sistema para ver qué se puede mejorar, ¿no? Si eso es una... Sí. Bueno, ahí justo la crisis y el otro sería el análisis tradicional, en donde precisamente pues la gente cambia, ¿no? Las decisiones cambian. Las necesidades cambian. Las necesidades cambian y esto le da dinámica al sistema, cosa que en un enfoque tradicional todo era rígido, todo era en equilibrio, todo no permitía precisamente esos cambios y justo es lo que ha como que, bueno, ese antiguo enfoque es el que ha, pues más que nada, tal vez parte del estado de lo que vemos ahorita de los recursos, ¿no? De ser rígido. Sí, bueno, en esa todavía en muchos lados. De hecho, lo escuché ayer, decía que antes era el modelo biólogo-policía, ¿no? En el cual el biólogo decía, tú puedes pescar tanto, en tal lugar, en tal fecha, en tal talla, con tal arte de pesca. Y por un lado, intentando que cumplan. Pero bueno, como podemos ver, el Estado incorporar la certidumbre, y la percepción de los usuarios, la parte. Dijimos, hay muchos retos, todavía la tendencia se tiene que revertir, pero sí hay evidencia. ¿No? Sí, gracias. Ahí yo solo añadiría también un básicamente extraías una parte del recurso biológico, se recuperaba, volvías a extraer el siguiente periodo de tiempo, ese mismo... La producción excedente, ¿no? Producción excedente, entonces hay un equilibrio, los sistemas se mantenían en equilibrio. Todo este enfoque de sistemas socioecológicos nos trae el llamado de atención pues, para ver otra solución, la recuperación a este análisis. Tenemos otra pregunta, por favor. Sí, de Gastón Bacino. ¿Los sistemas socioecológicos mantienen las características clásicas de los sistemas ecológicos? Equilibrio, resiliencia, etcétera. ¿Las interacciones entre los componentes se vuelven mucho más complejas? Pues sí, efectivamente la parte ecológica se mantiene, pero se le suma la dimensión social y económica, ¿no? Entonces eso, otra capa de complejidad. No, o sea, es que cada subsistema, el que aborda el recurso, el que aborda pues el sistema del recurso, el recurso de los usuarios y la gobernanza, cada uno es, o sea, es un subsistema que por sí solo, o sea, ¿no? O sea, todas las propiedades se mantienen, que es la primera pregunta que nos hace. Aquí, precisamente lo que estamos hablando es de que justo la interacción de
un sistema en donde sube o baja algún indicador afecta a todos los demás y eso genera un resultado en el tiempo y ese resultado a su vez afecta a los demás, o sea, es esa retroalimentación de la que hablamos, entonces pues es sí a todo, ¿no? Sí, yo también concuerdo con ustedes, sin duda están ahí esos elementos, a lo mejor que se comentaron, ¿no? De las características, propiedades, estructura, función de los ecosistemas y se añaden desde luego otras complejidades. Y pensemos en esa interacción de la sociedad con un ecosistema, pues hay que añadirle marco regulatorio, hay que añadirle las salidas digamos, de una actividad que está haciendo uso de un recurso natural, pues las salidas que ocurren no solo con producto digamos, de la biomasa o de peces, o qué sé, pues son ingresos, son empleos, en fin, y desde luego se suman muchas otras más variables con estos sistemas acoplados, ¿verdad? Entonces, sí, sin duda. Continuamos con otra pregunta que tenemos, por favor. De Pablo Mora. Comprendo que para que el enfoque de los sistemas socioecológicos, la cooperación con la sociedad pesquera es fundamental. Con respecto a México, han hablado de casos exitosos de colaboración principalmente sobre recursos de alto valor, como langosta, abulón. ¿Qué tan común o exitosa ha sido la colaboración sobre otros recursos de menor valor? Comentabas tú bueno, yo moluscos, tengo sí. ahí una respuesta, pero Bueno, primero hay que la voy a elaborar. primero hay que definir valor, ¿no? Claro. O sea, de precio unitario caro, Sí. porque la sardina es un ejemplo muy Claro. bonito De valor. y es de valor, de precio bajo, ¿no? Aunque por el volumen, si multiplicamos precio por volumen, pues vale mucho la pesquería, ¿no? Estimo Esa que es muy buena. Estimo ¿no? que es muy buena reflexión, Francisco, para nuestro público, que identifique ciertamente que el valor lo podemos diferenciar si estamos hablando del precio unitario o si la contribución de todo ese volumen, por ejemplo, de una especie que no tiene un precio muy alto, pues es sin duda en ingresos muy alto y en otros indicadores de proteína disponible para la sociedad, valor también adicional. Entonces, yo creo que sin duda son elementos muy interesantes. Pero también hay pesquerías pequeñitas que tienen pues un sistema de comanejo muy bueno, ¿no? Como el de Punta Allen, el ejemplo que siempre usa el doc. Quiero platicarle un poco más No, de pues eso. básicamente creo que ya estamos sobre el tiempo. Pero eso es de alto valor. Bueno, pero es pequeñito, ¿no? Sería la curvina del Alto Golfo. Curvina del Alto Golfo. Bueno, Escama en las regiones locales, callos- en fin. los callitos Bueno, de pues miren, Claro, el creo que corredor, ¿no? afortunadamente se generaron buenas preguntas de parte del auditorio y estamos muy contentos de haber interactuado por aquí con todos los asistentes y con los que están en redes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, excelentes preguntas, excelentes panelistas y respuestas. Muchas gracias. Acto seguido, me permito solicitar la presencia de la directora de estudios de posgrado y formación de recursos humanos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Sociedad Civil, la doctora Gracia Gómez Duro, a la cual le doy la cordial bienvenida. Muchísimas gracias, pues muy interesante todo el conversatorio y pues generó bastantes preguntas. Las preguntas que quedaron pendientes las podemos bajar, se las hacemos llegar por email para contestar al público. Pues vamos a pasar a la parte de la entrega de constancias de participación y reconocimientos. Voy a leer la primera. El comité organizador de la 21 semana del posgrado en Baja California Sur otorga el presente reconocimiento al doctor Germán Ponce Díaz por su participación como panelista en el conversatorio Sistemas Socioecológicos.
por supuesto, a nuestros panelistas. Muchísimas gracias. Vamos a pedirles que por favor se mantengan con nosotros. Vamos a hacer la foto grupal por parte de las personas que nos acompañan en presencial para que prendan su cámara, por favor. Primero sería... Y de igual,